Hola con todos, en esta ocasión se va a desarrollar el diseño geométrico en perfil de una carretera. Comenzaremos indicando que el diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical está constituido por una serie de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son tangentes. El alineamiento vertical deberá permitir la operación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud de carretera que sea posible. En esta exposición sobre el diseño geométrico en perfil se va a trabajar sobre los principales temas como pendiente, distancia de visibilidad y curva vertical. Comenzaremos con el tema de la pendiente e indicaremos que esta viene a ser definida como la inclinación de la superficie de la carretera en sentido longitudinal. Comenzaremos verificando lo que viene a ser la pendiente máxima, cuyo valor se define a partir de la clasificación por demanda, la clasificación por orografía y la velocidad de diseño de la carretera. Y de la combinación de estos valores obtenemos lo que viene a ser la pendiente máxima. De la misma forma, debemos definir lo que viene a ser la pendiente mínima, en donde indicamos que es conveniente proveer una pendiente mínima de 0,5% a fin de asegurar en todo punto de la calzada un adecuado drenaje de aguas superficiales. Ahora pasaremos a lo que viene a ser la distancia de visibilidad, que se entiende como la longitud continua hacia adelante de la carretera, que es visible al conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras que decida efectuar. Comenzaremos con la distancia de visibilidad de parada, el cual es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad de diseño antes de que alcance un objetivo inmóvil que se encuentra en su trayectoria. Esta se define a partir de la pendiente de trazo y la velocidad de diseño. De la combinación de estos dos valores obtendremos lo que viene a ser la distancia de visibilidad de parada. Luego pasamos a verificar lo que viene a ser la distancia de visibilidad de paso o adelantamiento, el cual se define como la mínima que debe estar disponible a fin de facultar al conductor del vehículo sobrepasar a otro que viaja a una velocidad menor. Su valor solamente depende de la velocidad de diseño, es decir, a cada velocidad de diseño se le asigna una distancia de visibilidad de paso o adelantamiento. Ahora pasaremos al siguiente punto, la curva vertical, en donde indicamos que los tramos consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales parabólicas, los cuales se pueden clasificar por su forma como convexas y cóncavas. El diseño de las curvas verticales obedece al criterio de comodidad, el criterio de operación, el criterio de drenaje y el criterio de seguridad. Ahora pasaremos a definir la curva vertical convexa. Este tipo de curva se ubica bajo el encuentro de la pendiente de entrada y la de salida, tal como se puede visualizar en la gráfica adjunta, en donde también podemos verificar sus distintos elementos. También es importante definir su longitud mínima, el cual se calcula ya sea para contar con la visibilidad de parada o para contar con la visibilidad de adelantamiento, y cada uno tiene sus fórmulas respectivas. Ahora pasaremos a lo que viene a ser la curva vertical cóncava. Esta se ubica sobre el encuentro de las pendientes de entrada y de salida, tal como se puede verificar en el gráfico adjunto, en donde también se puede visualizar los elementos que éste dispone. También es importante definir su longitud mínima, el cual se calcula ya sea para contar con la visibilidad de parada o evitar los efectos gravitacionales y de fuerzas centrífugas, cada uno con sus respectivas fórmulas. Ahora pasaremos a la aplicación de todo lo desarrollado. Para esto nos apoyaremos en el software que ya veníamos trabajando, el software Vías Pro. Comenzaremos ingresando al software y nos iremos a cargar el proyecto que ya veníamos trabajando. Le daremos en iniciar y nos dirigimos al apartado de diseño en perfil, en donde disponemos de una herramienta denominada la calculadora de curvas verticales. Aquí se encuentra todos los elementos definidos anteriormente, como la pendiente, la distancia de visibilidad y las curvas verticales convexa y cóncava, cada uno con sus diversos elementos geométricos y su verificación correspondiente. Definido todo esto, pasaremos a nuestro plano para comenzar a trazar el perfil de nuestra carretera. Como bien sabemos, en la última exposición se desarrolló el diseño geométrico en planta de la carretera. En esta ocasión desarrollaremos el diseño geométrico en perfil de la misma.
Comenzaremos seleccionando el eje de la carretera, luego nos iremos al apartado de perfil de superficie, luego le indicaremos añadir. Luego de esto le indicaremos en dibujar. Acá simplemente le daremos en siguiente a cada una de las ventanas que se nos aparezca. Ahora le damos crear visualización en perfil y lo ubicaremos en este punto. Y como podemos visualizar, se nos trazó el perfil de superficie de la carretera. Ahora seleccionaremos las grillas de perfil y nos iremos a las herramientas de creación de perfiles. En el nombre le indicaremos que se denominará rasante y luego le daremos en aceptar. Esto nos brinda las herramientas necesarias para trazar el eje vertical. Ahora, antes de desarrollar el trazo, dividiremos la vista en dos ventanas. Ahora, en la primera ventana ubicaremos el diseño en planta y en la otra ventana ubicaremos el diseño en perfil. Lo primero será dibujar las tangentes verticales. Para esto nos vamos a nuestras herramientas de trazo y lo ubicamos en la herramienta dibujar tangente. Luego ubicamos un primer punto y también ubicamos un segundo punto. Y de esta forma ya estará trazada nuestra primera tangente con su pendiente respectiva. Ahora tocará trazar la segunda tangente. Usamos la misma herramienta, ubicamos el primer punto, ubicamos el segundo punto y ya tendremos nuestra segunda tangente también trazada, cada uno con sus pendientes respectivas. Ahora, como bien sabemos, las tangentes verticales deben ir enlazadas por curvas parabólicas. Por ello, para este caso, plantearemos una curva vertical cóncava de 300 metros. Y para verificar su trazo, nos iremos a nuestro software en la ventana curva cóncava. Aquí primero debemos definir la velocidad específica de esta curva, el cual tendrá relación directa con el diseño geométrico en planta, para lo cual nos vamos a la herramienta registro de curvas horizontales. Ahora volvemos a nuestro plano, seleccionamos la grilla de coordenadas y en este punto rastreador de progresiva le indicaremos todas las ventanas. Y esto nos brindará un marcador de color ciano ubicado en nuestra planta. Como se puede visualizar, a medida que vamos avanzando o retrocediendo en el perfil, el marcador se irá actualizando. Con esto podemos verificar que el vértice de nuestra curva vertical se encuentra sobre la curva horizontal PI5. Por ende, la velocidad específica de nuestra curva vertical será la velocidad específica de la curva horizontal PI5. Por lo cual, volvemos al software y nos iremos al registro de curvas horizontales, específicamente a la curva PI5. Y podemos verificar que la velocidad específica de esta curva es de 50. Es decir, nuestra curva vertical también será diseñada con una velocidad específica de 50. Ahora debemos definir la altitud de nuestra curva. Esta puede ser menor o mayor a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y para verificar esto nos iremos a nuestro plano. En nuestro perfil podemos verificar la copa que tendrá aproximadamente nuestra curva, el cual es de 3400 metros sobre el nivel del mar. Por lo cual, ahora volvemos al software y aquí le indicaremos mayor a 3000 y esto provoca que la pendiente máxima sea recalculada. Ahora se debe definir lo que viene a ser las pendientes tanto de entrada como de salida, para lo cual nos vamos a nuestro plano y en este punto verificamos que la pendiente de entrada es de 3.15 y la pendiente de salida es de 6.60. Para lo cual volvemos al software y en este punto ingresamos el valor de 3.15 y en este punto el valor de 6.60. Y con esta acción el software automáticamente nos desarrolla el análisis de ida con una distancia de visibilidad de parada de 53 metros. También nos desarrolla el análisis de retorno con una distancia de visibilidad de parada de 61 metros. Ahora tocaría definir la curva vertical, en donde el software ya nos indica la distancia de visibilidad de parada elegida. Ahora el software también nos calcula la longitud mínima para dos casos, que como bien sabemos, el primero es para contar con la visibilidad de parada y el segundo para evitar los efectos gravitacionales y de fuerzas centrífugas. Luego nos indica lo que viene a ser la diferencia de pendientes y la longitud calculada.
Y en este punto se debe ingresar la longitud que le daremos a nuestra curva vertical. En este caso habíamos indicado que sería de 300 metros. Y con estos datos podemos pasar a las comprobaciones de diseño, en donde podemos verificar que no se está cumpliendo con los límites de la pendiente de salida. Por lo cual, para este caso particular, trabajaremos con la pendiente máxima excepcional. Y de esta forma ya estaríamos cumpliendo con todas las comprobaciones de diseño, por lo cual pasaremos a trazar esta curva en nuestro plano. Nos iremos a las herramientas de diseño y en este punto le indicaremos acuerdo vertical libre, parábola. Seleccionamos la primera tangente, seleccionamos la siguiente tangente y le indicamos una longitud de 300 metros. Y de esta forma nuestra curva vertical ya se encontrará trazada. Ahora volvemos al software y antes de continuar debemos grabar esta curva. Nos vamos a la herramienta guardar y el software ya nos asignará un nombre correlativo. Simplemente le damos en guardar y automáticamente nuestra curva ya se encontrará grabada. Para comprobar esto nos podemos ir al resumen de diseño. Y en este punto podemos verificar nuestra primera curva con todos los datos respectivos que hemos definido. Cerramos esta herramienta y ahora volveremos a nuestro plano para continuar con el trazo de la siguiente curva vertical. Comenzaremos trazando la tangente respectiva. Nos vamos a la herramienta de trazo de tangente, seleccionamos el primer punto, seleccionamos el segundo punto y ya tendremos la siguiente tangente trazada. Ahora nos ubicaremos en el vértice para trazar nuestra curva vertical. Aquí trazaremos una curva vertical convexa de 350 metros y como sabemos, para su verificación primero se debe definir la velocidad específica y para esto debemos visualizar su coincidencia con el trazo en planta. Como podemos verificar, esta curva vertical coincide con una tangente horizontal. Y en este caso se toma la velocidad específica mayor correspondiente a las curvas horizontales contiguas. En este caso, las curvas horizontales PI9 y PI10, para lo cual nos vamos a nuestro software y podemos verificar que las curvas PI9 y PI10 tienen velocidades específicas de 60 y 50 km por hora respectivamente. Y como ya lo hemos mencionado, se toma la velocidad específica mayor. Es decir, en nuestro caso, nuestra curva convexa trabajará con 60 km por hora. Ahora nos tocaría definir las pendientes respectivas, para lo cual nos vamos a nuestro plano y podemos verificar que la pendiente de entrada es de 6.60% y la pendiente de salida es de 2.25%. Por lo cual volvemos al software y en la pendiente de entrada ingresaremos 6.60 y en la pendiente de salida ingresaremos 2.25. Y como ya sabemos, de forma automática el software nos calcula lo que viene a ser las distancias de visibilidad de parada, tanto para el caso de ida como el caso de retorno. Ahora pasaremos a los parámetros de curva. Y como ya sabemos, el software automáticamente nos brinda la distancia de visibilidad de parada elegida y en este caso de curva convexa, también nos brinda la distancia de visibilidad de adelantamiento elegida. Ahora, como ya sabemos, la longitud mínima de la curva convexa se puede definir para dos casos. El primero, para contar con la visibilidad de parada y el segundo, para contar con la visibilidad de adelantamiento, por lo cual volvemos al software y en este caso trabajaremos con la longitud mínima para contar con la visibilidad de adelantamiento. Y según a esto definiremos nuestra longitud de curva en 400 metros. Y como podemos visualizar, las comprobaciones de diseño se encuentran correctas, por lo cual volvemos a nuestro plano para trazar esta curva. Nos vamos a la misma herramienta de dibujar parábola, seleccionamos la primera tangente, seleccionamos la segunda tangente y le indicamos que nuestra curva tendrá una longitud de 400 metros. Y de esta forma ya tendremos trazada la segunda curva vertical. Ahora, antes de continuar, volvemos al software y debemos guardar nuestra curva. Nos vamos a la herramienta guardar y como bien sabemos, el software ya nos brinda un nombre consecutivo. Simplemente le damos en guardar y todos los datos ya se encontrarán almacenados. Ahora, volvemos a nuestro plano para pasar a trazar la siguiente curva vertical. Acá nos vamos a la herramienta trazar tangente, seleccionamos el primer punto, seleccionamos el segundo punto y ya tendremos nuestra tangente
trazada. Ahora nos ubicamos en el vértice del eje vertical y aquí plantearemos una curva vertical convexa de 750 metros. Y para su verificación debemos definir su velocidad específica, que como sabemos estará definido por el diseño en planta, por lo cual nos vamos a visualizar su coincidencia con el trazo en planta. Podemos verificar que nuestra curva vertical se encuentra nuevamente entre dos curvas horizontales contiguas, por lo cual en estos casos se elegirá la velocidad específica mayor. Otro detalle que también debemos tener en cuenta es que esta nueva curva vertical ya se encuentra sobre el segundo tramo homogéneo de nuestra carretera. Por esto mismo nos dirigimos al software, en este punto aperturamos el candado y seleccionamos el segundo tramo homogéneo. Y luego también volvemos a cerrar el candado. Esto nos permitirá trabajar todas las nuevas curvas sobre el segundo tramo homogéneo. Ahora volvemos a nuestro plano y podemos verificar que esta nueva curva se encuentra entre el PI 12 y PI 13, por lo cual volvemos al software y verificamos que el PI 12 y PI 13 tienen velocidades específicas de 60 km por hora ambos, es decir, esta nueva curva vertical también trabajará con una velocidad específica de 60 km por hora. Ahora volvemos a nuestro plano y debemos verificar las pendientes. Tenemos una pendiente de entrada de 2.25 y tenemos una pendiente de salida de -2, por lo cual estos valores los debemos agregar al software. Pendiente de entrada de 2.25 y pendiente de salida de -2. Y antes de pasar a los datos de la curva, indicaremos que en este caso trabajaremos con una pendiente máxima normal. En este caso, para la curva, también trabajaremos con una longitud mínima para contar con la distancia de visibilidad de adelantamiento, por lo cual le indicaremos una longitud de 750 metros. Y con estos datos podemos verificar que todas las comprobaciones de diseño se encuentran correctas, por lo cual volvemos a nuestro plano y trazaremos esta curva. Nos vamos a la herramienta curva parabólica, seleccionamos la primera tangente, la siguiente tangente y le indicamos una longitud de 750 metros. Y como se puede visualizar, la curva vertical ya se encuentra trazada. Y como sabemos, antes de continuar debemos guardar nuestra curva. Ahora sí, volvemos al plano y pasaremos a definir la siguiente curva vertical. Acá nos dirigimos a la herramienta trazar tangente, picamos en el primer punto, picamos en el segundo punto y acá plantearemos una curva cóncava de 750 metros. Comenzaremos definiendo su velocidad específica, para lo cual debemos verificar su coincidencia con el trazo en planta. Como podemos visualizar, esta nueva curva también se encuentra entre dos curvas horizontales contiguas, la PI 14 y la PI 15, por lo cual nos dirigimos al software y podemos visualizar que el PI 14 y PI 15 tienen velocidades específicas de 60 km por hora, por lo cual la velocidad específica de nuestra curva vertical también será de 60 km por hora. Y nos dirigimos a la pestaña de curva cóncava. Ahora volvemos a nuestro plano y verificamos que la pendiente de entrada es de -2 y la pendiente de salida es de 4.45. Estos valores los debemos ingresar en el software. Pendiente de entrada de -2 y pendiente de salida de 4.45. Ahora pasamos a los datos de curva. En este punto indicaremos que tendrá una longitud de 750 metros. Con todos estos datos podemos verificar que las comprobaciones de diseño se encuentran correctas, por lo cual ahora procederemos a trazarlo en nuestro plano. En este punto seleccionamos la herramienta curva, picamos en la primera tangente, la segunda tangente y le indicamos una longitud de 750 metros y de esta forma ya tendremos trazada la siguiente curva. Y ahora, antes de continuar, debemos guardar esta curva. El software ya nos asigna un nombre consecutivo. Simplemente le damos en guardar y ahora sí, ya podemos pasar a trazar la siguiente curva. Nos ubicamos en el perfil y nos vamos a la herramienta dibujar tangente. Picamos en el primer punto, picamos en el segundo punto y ya tendremos la siguiente tangente. Acá plantearemos una curva vertical convexa y como sabemos, primero debemos definir la velocidad específica. Como se visualiza, podemos verificar que nuestra curva vertical coincide con la curva horizontal
PI16, por lo cual nos dirigimos al software y en este punto verificamos que la curva PI16 tiene una velocidad específica de 60 km por hora, por lo cual nuestra curva vertical también trabajará con la misma velocidad. En este caso, se trata de una curva convexa cuyas pendientes son de 4.45 y 1.10. Estos valores debemos ingresarlos en el software, pendiente de entrada de 4.45 y pendiente de salida de 1,10 m. En los datos de curva le indicaremos una longitud de 100 metros y con estos datos podemos verificar que las comprobaciones de diseño se encuentran correctas, por lo cual procedemos a trazar esta curva en nuestro plano. Seleccionamos la primera tangente, la siguiente tangente, longitud de 100 metros y de esta forma ya tendremos trazada nuestra siguiente curva. Ahora, antes de continuar, debemos guardar esta curva. Le damos en guardar y ahora sí ya podemos volver a nuestro plano para proceder a trazar la siguiente curva vertical. Acá nos vamos a la herramienta tangente, picamos en el primer punto y picamos en el segundo punto. Ahora aquí plantearemos una curva vertical cóncava de 150 metros. Y para su verificación debemos definir su velocidad específica. Podemos visualizar que esta nueva curva coincide con la curva horizontal PI17, por lo cual nos vamos al software y verificamos que la curva PI17 tiene una velocidad específica de 60, por lo cual nuestra curva vertical también trabajará con 60. En este caso se trata de una curva cóncava, cuyas pendientes son de 1.10 y 4.25. Estos valores los debemos ingresar en este punto. Ahora, en la curva, la longitud será de 150 metros y con nuestros datos podemos verificar que las comprobaciones de diseño se encuentran correctas, por lo cual procedemos a trazar esta curva. Nos vamos a la herramienta curva parabólica, primera tangente, segunda tangente y le indicamos una longitud de 150 metros. Y como podemos verificar, esta sería nuestra última curva vertical, por lo cual volvemos a trabajar con solamente una ventana. Y aquí ya podemos cerrar esta herramienta. Y antes de continuar, nos vamos al software y aquí debemos guardar la última curva vertical. Le damos en guardar y para verificar que todo esté correcto, nos vamos a la herramienta de resumen y aquí podemos visualizar todas las curvas que hemos trabajado, cada uno de ellos con sus respectivos datos. Cerramos esta herramienta y volvemos a nuestro plano. Y podemos verificar que ya hemos culminado con nuestro diseño geométrico en perfil. Ahora, antes de culminar el diseño geométrico en perfil, para la presentación siempre debe estar por kilómetro, por lo cual seleccionamos nuestro perfil, nos vamos a la parte de perfiles y le indicamos crear varias visualizaciones de perfil. Ahora le damos en siguiente, en este punto le indicamos especificada por usuario 50 metros, le damos en siguiente. Acá en las etiquetas del terreno le indicaremos etiquetas de terreno natural para ploteo y en la rasante estilo le indicaremos perfil rasante para ploteo. En sus etiquetas también le indicaremos etiquetas rasante para ploteo. Luego le damos en siguiente y acá le indicaremos guitarras de perfil. Y en la parte inferior, en donde indica perfil 2, le indicaremos rasante a toda esa columna. Luego, a las filas 5 y 7 en el perfil 1, también le indicaremos rasante. Luego le damos en siguiente y aquí picamos en desmonte y terraplén. Luego le damos en siguiente y aquí le indicaremos 10. Luego le damos crear visualización en perfil y lo ubicaremos por encima de nuestro perfil original. Como podemos visualizar, con esta acción tendremos el diseño geométrico en perfil dividido por cada kilómetro y cada uno de ellos tienen las etiquetas y bandas respectivas del diseño geométrico en perfil. Y de esta forma hemos concluido con lo que viene a ser el diseño geométrico en perfil. Como hemos visualizado desde la última exposición, hemos desarrollado el diseño geométrico en planta y el diseño geométrico en perfil correspondiente a nuestra carretera. Ahora volvemos al software y ya podremos cerrar ambas herramientas. Lo siguiente será pasar a la siguiente herramienta denominada registro de curvas verticales. Esta herramienta nos brinda un resumen con todo el diseño desarrollado. Primero debemos darle en la herramienta cargar y le damos en cargar y esto nos traerá
todas las curvas verticales que hayamos generado para nuestra carretera, con sus elementos respectivos. Sin embargo, le damos clic en más y podemos verificar que este cuadro aún se encuentra incompleto. Y para culminarlo, se debe traer los datos correspondientes del plano. Acá nos iremos al espacio de herramientas, a la caja de herramientas, administrador de informes, en la sección de perfil e informe de acuerdos verticales. Le daremos en ejecutar. Acá nos vamos al directorio y seleccionaremos la carpeta del proyecto. En este caso lo exportaremos como XLS. Le damos en guardar y le damos en crear informe. Esperamos unos segundos y nos brindará un informe de curvas verticales en Excel. Y para exportar esto de forma correcta a nuestro software, debemos asegurarnos de eliminar todos los caracteres tipo coma. Simplemente le damos en reemplazar todos y nos indicará que se hizo los reemplazos respectivos. Ahora, esto lo debemos de guardar en un archivo tipo CSV. Nos vamos a la parte de archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta de proyecto y en este punto le indicaremos guardar como CSV delimitado por comas. Como nombre le indicaremos curvas verticales. Ahora le damos en guardar, aquí le damos en sí y nos quedaría cargar este nuevo archivo a nuestro software, para lo cual volvemos al software y aquí nos iremos a la herramienta importar elementos de curva. Nos vamos a curvas verticales y le damos en abrir y nos indicará que se importó los datos correctamente. Y como se puede visualizar, nuestro registro de curvas verticales ya se encontrará completa. Ahora solamente nos queda darle en guardar y ya podremos cerrar esta herramienta. Ahora solamente nos quedaría generar la memoria de cálculo respectivo. Nos vamos al apartado de exportar informe, le damos en crear y aquí le daremos en guardar. Aquí le damos en sí y como podemos visualizar ya acaba de culminar. Y aquí primero nos brinda el informe en Excel. Como ya habíamos visto en la última sesión, el software también nos presenta la memoria de cálculo del diseño en planta, como la clasificación vial, los criterios y controles básicos, el diseño geométrico en planta, las curvas horizontales y lo que vimos en esta exposición. El diseño geométrico en perfil. Nos presenta las variables como pendiente mínima excepcional, pendiente máxima excepcional. Luego también nos brinda las curvas verticales que hemos desarrollado. También nos brinda el diseño geométrico en sección, el resumen del diseño geométrico, los elementos de curva horizontal, el resumen de parámetros de cálculo de curva horizontal, los parámetros de cálculo de curva horizontal, la transición del peralte y también nos brinda lo que trabajamos en esta ocasión, los elementos de curva vertical. De forma similar, el resumen de parámetros de cálculo de curva vertical. Adicionalmente nos presenta los parámetros de cálculo de curva vertical, curva a curva. Ahora pasemos a verificar lo que nos trae la memoria de cálculo en Word. Primeramente nos trae el índice respectivo, la introducción y como ya sabemos también nos trae todo lo que se ha expuesto en la última ocasión, como la clasificación de la carretera, tanto por demanda, por radiografía, los criterios y controles básicos como velocidad de diseño, velocidad específica, vehículo de diseño, distancias de visibilidad, el diseño geométrico en planta para los tramos en tangente, la curva circular, el radio mínimo excepcional, la curva de transición, el radio mínimo que permite prescindir de la curva de transición, el peralte máximo, la transición de peralte, el sobreancho, el registro de curvas horizontales y lo que trabajamos en esta sesión, el diseño geométrico en perfil. Nos trae la pendiente mínima, la pendiente mínima excepcional, la pendiente máxima excepcional y las curvas verticales, como las curvas verticales cóncavas, las curvas verticales convexas y el registro de curvas verticales. Y también nos trae el diseño geométrico en sección para la calzada, para las bermas, para el bombeo, para los taludes, para la cuneta, para el derecho de vía y la coordinación del trazo en planta perfil. Adicionalmente nos brinda el resumen para ambos tramos homogéneos. También nos trae los anexos respectivos como elementos de curva horizontal, el resumen de parámetros de cálculo de curva horizontal, los parámetros de cálculo de curva horizontal, la transición del peralte y lo que trabajamos en esta ocasión, los elementos de curva vertical, el resumen de parámetros de cálculo de curva vertical,
los parámetros de cálculo de curva vertical, curva a curva. Y esto viene siendo todas las capacidades y facultades del software VIAS Pro. Hemos visto el desarrollo completo del diseño geométrico en perfil con la ayuda de la plantilla profesional de diseño geométrico, el software VIAS Pro y sus herramientas respectivas, además de generar la memoria de cálculo en Word y Excel. Hasta aquí vendrá siendo la presente exposición sobre el diseño geométrico en perfil y ya nos estaremos viendo en una siguiente ocasión.